El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su ofensiva en el combate al narcotráfico. Hace una semana dio el primer golpe a supuestos integrantes del Tren de Aragua, quienes iban en una lancha con droga y que hizo explotar antes de llegar a su destino. Y esta semana replicó su estrategia y con ella aumenta la tensión, especialmente con Venezuela. Hoy nos acompaña aquí en el foro Brenda Estefan, analista internacional. Mi querida Brenda, ¿cómo estás? Buenos días, Adela, un gusto estar a ti. Igualmente, aquí contigo en el y estudio. verte, y vernos. Sí, de regreso, qué gusto. Oye, ¿cómo ves todo esto? Pues como que le ha ido subiendo la temperatura. Claramente, una de las prioridades del gobierno de Donald Trump es el tema del narcotráfico, ¿no? El control del tráfico de estupefacientes, particularmente el fentanilo. Y de hecho hay un texto de Reuters de la semana pasada en donde dice, no es cierto que nada más la DEA está involucrada, sino también la CIA. Y de hecho hay recursos humanos, financieros de la CIA en Langley, en pues, las oficinas centrales en Virginia de la CIA, que se están reconfigurando de haberse dedicado toda la vida al terrorismo yihadista de Medio Oriente a los cárteles de la droga en América Latina. Y bueno, ahí claramente pues, hay países involucrados como México, Colombia, Ecuador y Venezuela. Ahora, el trato es muy distinto a todos. A ver. ¿No? Entonces, con Ecuador la llevan la fiesta muy en paz porque el presidente Noboa se ha alineado completamente a la visión de Donald Trump, ha declarado organizaciones terroristas a Hamas y a Hezbollah, ha pedido la ayuda militar de Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Entonces, ahí la cosa está en paz. El caso, pues contrario, más extremo quizá, es el de Venezuela, en donde de entrada Marco Rubio, el hoy secretario de Estado estadounidense, ha tenido históricamente una agenda anti-régimen chavista y castrista, ¿no? El tema de Cuba y Venezuela han sido la parte fuerte de su agenda política a lo largo de su carrera. Entonces, nos sorprende que hoy impulse pues esta presión hacia Venezuela. Ahora, es raro que reactivan la posibilidad de comprar petróleo estadounidense por parte de empresas estadounidenses al mismo tiempo que despliegan 8 barcos militares, un submarino nuclear, aviones F-35 en Puerto Rico que no parecen para detener 2 lanchitas. Sí, porque claro, estas lanchas que decías, pues son estas lanchas rápidas, ¿no? En donde caben pues 11 personas. Claro, o sea, ¿qué transporta? Tienes 4.500 marinos, 8 barcos de guerra, un submarino nuclear para detener 2 lanchitas. Y ahí es donde empieza la especulación. Y la gente dice, a ver, ¿va a entrar por Maduro o no? ¿Va por él o no? ¿Va por él o no? No va a haber un desembarco, así como el que se hizo en otros momentos en América Latina. No. A ver, 4.500 efectivos no dan para un desembarco, no dan. Venezuela es un país muy amplio, hay un sentimiento nacionalista, eso no va a suceder. Operaciones militares, pues sí podría haber. ¿Cuándo van a empezar? ¿Van a empezar o no? Es difícil, pero hay mucha especulación. Cuando hablamos de operaciones militares, ¿qué tipo de operaciones, no? Pues de entrada ya le subieron la recompensa a quien entregue a Maduro de 25 a 50 milloncitos de dólares, ¿no? Por otro lado, te pongo los barcos militares aquí en las aguas del Caribe para que tu militar cercano a Maduro midas bien a qué le estás entrando, porque si no sales entregándolo, a lo mejor sales por las patas, con las patas por delante. Entonces, creo que parte del esfuerzo es buscar una escisión. Pero no parece que se vaya a dar, no se ha dado. El pueblo tampoco va a salir a las calles en grandes cantidades, porque recordemos que cuando lo hicieron los mataron. Sí, claro. Mataron 1.500 venezolanos en las calles hace 8 años. Entonces, difícilmente el venezolano va a salir a dar su vida. ¿Y qué está pasando con Maduro? Pues Maduro sí está más débil que nunca. Es difícil saber cuándo va a terminar esta saga. Sí, esta saga. Pero sí está más débil que nunca, porque en las elecciones del 28 de julio del año pasado, que ganó la oposición con Edmundo González, que realmente encabezó el proyecto, pero la líder política era María Corina Machado, pues arrasó la oposición. Maduro perdió las barriadas, sí, claro, a la clase popular, que era el apoyo histórico del movimiento chavista. Hay que pensar que hoy el salario mínimo es de $4 al mes, 80 pesos al mes. Un profesor universitario es lo que gana. Es una locura. No hay clases, las universidades están cerradas, no hay jóvenes. Los jóvenes se han salido del país. Uno va por la calle en Caracas, me dicen mis amigos venezolanos, y hay niños y hay gente mayor, pero no hay jóvenes.
Los jóvenes se han salido a buscar oportunidades. Tienes 10 millones de venezolanos, según de diferentes estimados, fuera del país. 10 millones de los 30 millones. Es un país en el exilio. Y claro que es una condición muy particular la de Venezuela, pero creo que en el fondo también hay un mensaje de parte de la administración de Estados Unidos. Bueno, desde su primer mandato, ¿no? Trump quería acabar con el régimen chavista, pues. Sí, y ahora con Marco Rubio, pues la agenda es mucho más fuerte. Esta agenda es muy de Marco Rubio, entonces hay más determinación. Ahora, también creo que es un mensaje a otros países. Te hablo Maduro para que me escuches Claudia. Eso, cooperamos y lo hacemos bien. O también puede ser por las malas. Y hemos visto como líderes de la región, entre ellos Petro, ¿no?, de Colombia, Lula de Brasil, pues han levantado las antenas diciendo esto no puede suceder. Lula llamó a una reunión de los BRICS para hablar de este tema, de la presencia militar de Estados Unidos en las aguas del Caribe. Y Petro, de Colombia, llamó a una reunión de la CELAC la semana pasada para condenar la presencia y la injerencia, no dice de Estados Unidos, la injerencia extranjera en la región, ¿no? Está clarísimo para dónde va. Y este lunes, eso pasa la semana pasada, y este lunes Estados Unidos desertifica a Colombia como país que combate a las drogas y lo pone en una lista con Birmania, con Venezuela, con Irán, que cuando no había estado ahí en 3 décadas Colombia. Claro. Pero obviamente esta grieta entre el poder político colombiano y el poder político estadounidense se ha ampliado. Entonces es un tema regional y México no se escapa. Ahora, lo de las lanchas, en Estados Unidos no le han dado, por lo menos medios importantes, ni lo mencionan. O sea, por ahí lo mencionan, ¿no? Y cuando lo mencionan, pues hay un poco de cuestionamiento. ¿Realmente eran narcotraficantes? Porque no tenemos... Además, claro, no sabemos. Como decimos aquí, los pelos de la burra en la mano. Claro, ¿no? nadie sabe quiénes eran, qué eran. Pero el mensaje es, una vez que yo te designo organización terrorista, no necesito un debido proceso, no necesito una detención judicial, yo voy y te destruyo. Y cuando viene Marco Rubio a México, en la rueda de prensa que da con Juan Ramón de la Fuente, le preguntan, oiga, ¿por qué no hubo una detención policíaca? ¿Por qué la destrucción? Dijo, porque ya hemos detenido y vemos que ellos lo ponen en sus números de negocio. Saben que van a perder una cantidad, un porcentaje, y lo meten en su modelo de negocio. Entonces, la única forma es aplastarlos, volarlos, dice, ¿no? To blow them up, ¿no? Así, la única forma es volarlos. Entonces, creo que el mensaje no es nada más para los venezolanos, ahí está claro. Y el hecho de que continuamente veamos como cada vez más en los videojuegos, en las series de televisión, en las películas estadounidenses, el malo es el narcotraficante. Ya no es el islamista radical con la bomba. Como fue hace 10 años. Estábamos acostumbrados a que la guerra de Estados Unidos era la guerra contra el islamismo radical. Hoy, no. Hoy es la guerra contra el narco y ha cambiado la narrativa y eso hace que pues también haya una justificación social para acciones militares dentro de Estados Unidos. Ahora en Venezuela, por ejemplo, hay una división porque pues de entrada la gente afín al régimen, que cada vez es menos, pues dice no, estamos en contra de que entren. La gente crítica está un poco dividida. Hay los que dicen no queremos que entren porque va a haber muertes y hay un grupo que dicen sí, adelante, estamos desesperados. Y esto no es, digamos, un régimen como cualquier otro. No es que nada más se hagan de la vista gorda con el narcotráfico, sí, claro, sino que esto es una dictadura y tiene que haber una mano fuerte. Entonces, y la gente la está pasando mal, muy mal. Muy mal. Y me decían, ayer hubo cortes a la luz en 60% del país de 2 o 3 horas. Y la gente empieza a decir, si no hay internet o si no hay luz, mejor ni salgas porque a lo mejor es que ya vienen entrando los estadounidenses. Y hay esta idea de que pueden entrar, de que hay que tener latas, de que hay que tener agua, que pueden entrar. O sea, sí hay esta presión. Yo diría que hay que gestionar la especulación y las expectativas, porque de repente tenemos 3 semanas diciendo ya van a entrar, es inminente. O sea, uno veía en Twitter, hoy entran, son horas, las últimas horas de Nicolás Maduro. Y bueno, no ha sido así, a pesar de que los legisladores estadounidenses, particularmente Carlos Jiménez, el republicano, ha insistido en que Maduro tiene sus horas contadas en el poder. Y el mismo Edmundo González ha dicho que Estados Unidos le garantizó que regresará a su país en los próximos meses. Está muy debilitado, ¿no? Muy debilitado. Muy y ha debilitado. perdido pues toda legitimidad. Ya, esto es... Su poder radica en las armas, radica en el control del ejército. Sí, el ejército, claro. O sea, el problema realmente de por qué no cae Maduro es porque
durante años se dedicó a darles jugosos contratos y posiciones de poder a los militares que hoy lo respaldan y que no lo quieren dejar porque ahí está su negocio. Y que ese respaldo de las armas es el que le permite seguir en el poder, a pesar de unas elecciones que a los ojos de todos fueron fraudulentas. Sí, claro. ¿No? Nunca presentaron las actas. La oposición tenía la copia de las actas, las presentó a diferentes foros internacionales. Y Maduro decía, ya merito, ya las vamos a presentar. Escándalo. No, un escándalo. Fue grotesco. Grotesco. Incluso sus aliados de izquierda en la región, como fue, por ejemplo, el presidente Boric de Chile, dijo, pues yo tendré una visión izquierda, pero yo no voy a respaldar esta farsa, ¿no? Pues es un fraude a todas luces. Pero sí creo que este es un momento diferente al que habíamos vivido, porque lo que decías, los recursos que implica esta movilización militar en las aguas del Caribe, algo nos dice, me parece que hay algo que no sabemos, que está bien, que no lo sepamos, sí, ¿no? Sí. Pero algo nos dice que podría haber un movimiento más allá de estas lanchas que ahora, han detenido. Decías, te digo a ti, Maduro, porque me escuches tú, Claudia, ¿no? ¿Qué papel ha jugado México y qué papel tendría que jugar en todo esto? Y con respecto a Venezuela también. Claudia ha hecho actos de acrobacia en materia de política exterior continuamente, porque dentro de Morena hay un grupo pues muy cercano a Maduro. O sea, bueno, hay miles de fotos de Fernández Noroña abrazado con Maduro, de Citlali Hernández. En fin, hay un grupo dentro de Morena muy afín al movimiento, al régimen venezolano y al régimen cubano. Entonces ella no se quiere enemistar con ese grupo. No quiere romper por algo que no le parece central a su agenda. Entonces, lo que ha tratado de hacer es decir que en México no hay ninguna información respecto a que Maduro sea el líder del Cártel de los Soles, que no hay ninguna información que impunte en ese sentido, y que México se opone a cualquier intervención o injerencia extranjera, ¿no? Basado en los principios de política exterior mexicana. Así. Entonces, pero al mismo tiempo cambia de posición de acuerdo a los intereses políticos de Morena. Entonces, digamos que es un poco cuestionable porque el tema de la no intervención, si bien es un principio de la política exterior mexicana, también un principio es el respeto a los derechos humanos, que son violados a diario en Venezuela. Y el tema es cuál principio tiene primacía por encima del otro, porque son principios de política exterior mexicana, ambos. Y como la política exterior pues no debiera ser un tema de ideología, sino de intereses de Estado. Y ahí sí me parece que el tema de decir, bueno, como no queremos que haya intervención en México, que esa es la razón de que México no reconozca si un gobierno es legítimo o no, y que no apoya intervenciones, es que históricamente queremos protegernos de que no sucediera lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de la protección de los intereses del Estado mexicano está bien. En la parte política, de tejer fino con diferentes grupos de Morena, bueno, pues ahí ya sí podríamos cuestionar mucho más la actitud. Y de tejer fino dentro de lo que cabe con Estados Unidos también, ¿no? Porque Marco Rubio viene a México y nos impone una agenda, ¿no? Y le preguntan en la rueda de prensa al canciller 5 veces sobre el tema de Venezuela, directo, ¿qué opina México de que Maduro sea el líder del Cártel de los Soles? Bueno, los principios de política exterior tienen al principio una intervención. Le vuelven a preguntar, ¿qué opina de las embarcaciones que Estados Unidos, sin tener ninguna prueba? Bueno, los principios de política exterior. Se ciñó una respuesta, se la aprendió y la repitió, pero no quería decir frente a Marco Rubio algo del intervencionismo de Estados Unidos o de que estaba fuera de la ley. Vamos, no quería irritar a Estados Unidos porque la decisión está tomada clarísimo. Bueno, los aranceles a China pues son un mensaje clarísimo. Claro. O sea, México ha decidido alinearse con el gobierno de Estados Unidos en materia, pues sobre todo en la relación con China, para disminuir los irritantes que pueda haber de cara a la renegociación del TEMEC. ¿No? Entonces no lo vamos a echar a perder por el tema de Venezuela. Pero sí, en la mañanera, Sheinbaum repetidas veces ha hablado a favor de Maduro y lo ha defendido. Porque para la tribuna. Aquí para la tribuna, es para nosotros, ¿no? Y para la tribuna, claro. Oye, ahora, ¿cómo ves la relación México-Estados Unidos en este momento, no? Porque la verdad,
La presidenta ha sido prudente, no ha de ser fácil tratar con el gobierno de Estados Unidos, con un Donald Trump, con Marco Rubio, ¿no? Pero pues hemos dado todo lo que han pedido. Todo. Yo ayer oí a Marco Rubio diciendo, pues, de cómo fueron trasladados los narcotraficantes, ¿no? De cómo está la frontera. 55 narcotraficantes en nuestras cárceles se entregaron sin proceso de extradición, se les entregaron. Trasladados, porque no hay palabra. Claro. Para que se tranquilicen las lluvias y las tormentas, ¿no? Se los entregamos. Bueno, pues ha cambiado la estrategia de abrazos, no dos balazos, desapareció, ¿no? Hoy vemos decomisos, hoy vemos detenciones, hoy vemos que se exponen a la luz pública casos como este del huachicol fiscal. En fin, claramente hay un cambio en la estrategia provocado por la presión de Estados Unidos. A mí me cuestiona que haya quienes digan, oye, bueno, pues la mejor oposición en México es Trump. No, Trump ve por los intereses de su proyecto político. Claro. De su proyecto político en Estados Unidos. No le preocupa ni la democracia, ni las instituciones, ni el bienestar de los mexicanos. Entonces, quitémonos esa idea. Ahora, hay una externalidad positiva, sí, como dirían los economistas. Gracias a que les interesa el tema del control de fentanilo, gracias a eso ha metido presión y México ha tomado acciones. Y eso sí ha sido positivo, ¿no? Qué bueno que esté sucediendo. Sí, claro. Ahora, en otras agendas lo que vemos es, en materia de migración, pues prácticamente el flujo de migrantes está bloqueado. O sea, no hay. Nunca había estado tan bajo el flujo. 6,000 detenciones en un mes en la frontera. Venimos de números de 100,000. O sea, hombre, es una cosa bajísima, ¿no? El tema del narcotráfico ha cambiado la estrategia. Y el tema comercial, pues es la zanahoria que ha utilizado Estados Unidos continuamente para decirle a México, o te alineas o vienen los aranceles. Y ahí, clarísimo, cómo México ha tomado una decisión con el tema de China. En el gobierno le llaman aranceles a los países con los que no tenemos tratado. En el fondo está clarísimo que es con dedicatoria a China, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que dados los intereses que tiene México... Porque no hay acuerdo comercial con China. No hay acuerdo comercial con China, pero tampoco hay con Corea del Sur. Y con Corea del Sur tenemos intereses. A mí me parece un error meter a todos los países de Asia en una misma canasta, porque si México claramente tiene todos los huevos en la misma canasta con Estados Unidos, y sí tenemos mucho menos margen de acción que otros países, ¿no? Para poder, menos cintura, para poder diversificar nuestras relaciones, porque en este momento lo que representa en términos comerciales, económicos, de remesas, etcétera, la relación con Estados Unidos es brutal para México. Pero pues de todas maneras habrá que buscar disminuir la dependencia un poco, como lo están haciendo los europeos, Canadá, los aliados tradicionales de Estados Unidos, de Colombia, etc. Ahora, ¿cómo lo haces? Bueno, pues los naturales son el Pacífico y Europa. Si tú dices que todos los países con los que no tienen tratados, incluyes ahí a naciones como Corea del Sur, te estás dando un balazo en el pie innecesario, porque Estados Unidos no te está pidiendo eso. Estados Unidos lo que está pidiendo es el tema de China. Y dentro de China, el segundo socio comercial de Estados Unidos también es China. Entonces tampoco te está diciendo rompe toda relación con China. Lo que hay que decir es cuáles son los temas de seguridad nacional fundamentales para Estados Unidos, en donde México tendría que tener líneas rojas con China, ¿no? Porque esto es como el matrimonio, a lo mejor. Claro. Pues sí, estamos casados con los estadounidenses, podemos tener otros amigos, pero tiene que haber límites con aquellos que generan escozor, ¿no? Y yo creo que ahí con China, durante años, por razones estratégicas, no tuvimos una política de cara a China, y eso está cambiando. Me parece importante que cambie. Los números oficiales no reflejan la realidad de la presencia de China en México. O sea, si uno va a la página de la Secretaría de Economía, te dice, hombre, la inversión extranjera de China en México es mínima, no pinta. Pero el Baker Institute de la Universidad de Rice considera que es al menos 10 veces la reportada por el gobierno de México. Ahora, te dicen en el gobierno, bueno, pero que lo multipliques por 10 sigue siendo muy poco respecto a Estados Unidos. Bueno, la tasa de crecimiento que trae es brutal, ¿no? Y hoy la segunda población de extranjeros viviendo en México después de estadounidenses es la China. Y uno pues se da cuenta de la creciente presencia china en nuestro país. No está necesariamente mal. Hay que regularla, hay que encuadrarla de forma que favorezca nuestros intereses. Ahora, hablando del secretario de Economía, ayer Marcelo Ebrard dijo que ya comenzaron, ¿no?, las evaluaciones de cara a la renegociación del TEMEC, que pues ya no va a ser una revisión, que era lo que tocaba, es una renegociación.
¿Qué podemos esperar de eso? Oye, qué chistoso, porque al principio, cuando en las mesas de análisis, los conocedores de la cuestión comercial muy de fondo, los negociadores decían, insistimos en que no es una no es una renegociación, es una revisión. Nos decían, ¿no? Luis de la Calle, queridos todos, Luis de la Calle, Juan Carlos Baker, Ken Smith. Bueno, al final va a terminar siendo una renegociación. Tenía que ser una revisión como ellos sugerían, pero va a ser una renegociación. Porque era lo que tocaba, una revisión, pero va a ser una... ¿Y qué podemos esperar? Pues lo que está haciendo México, me parece, es buscar quitar aquellos irritantes de la relación para tener mejores posibilidades de salir menos vapuleados. Ahora, el tema de las barreras no arancelarias, que lo trajo a colación Rubio en su visita a México, aunque fundamentalmente se habló de seguridad, al día siguiente salió un comunicado del Departamento de Estado diciendo, bueno, y por cierto, le dijimos a la presidenta que las barreras no arancelarias siguen siendo un tema que preocupa a Estados Unidos. ¿Qué son estas? Pues todas estas que impiden una competencia abierta a las empresas estadounidenses. El tema de la reforma energética, que favorece a las empresas del Estado mexicano, el tema de barreras aduaneras, en fin. Y entonces, creo que ahí pues se tiene que ir trabajando. Hay una mesa para ello, en México, Estados Unidos, en las diferentes pues, puntos que irritan la relación para buscar disminuir el conflicto. A mí me da la impresión de que Estados Unidos fue así con los empresarios a los estados y le dijo, ¿cuáles son sus problemas comerciales con México? Hizo una listita y vino con su carta a Santa Claus a México y dijo, necesitamos que quiten todo esto. Y México tiene que negociar. ¿Qué le conviene? Sí. ¿Y qué cosas no le conviene? Claro. Y también, ellos también nos ponen barreras al tomate, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que negociar la parte que a nosotros nos interesa, que ellos liberen un poco para que sea una competencia más justa, ¿no? Para ambas partes, pero sin violar pues los acuerdos comerciales. Entonces, yo creo que lo que no se puede desestimar es que Mark Carney, el primer ministro canadiense, dijo hace un par de semanas en una entrevista, que por cierto salió medio poco publicada en México. Vemos mucho a Washington y poco a Ottawa, y ahorita deberíamos de ver más a Ottawa también en virtud de la coyuntura. Pero Mark Carney dijo, bueno, este acuerdo será diferente porque va a incluir cuestiones de seguridad. No sabemos si como parte del acuerdo per se o como un preludio, pero lo que no hay duda es que esta visión de Donald Trump de que todo va en la misma canasta, que lo hace no solamente con México y con Canadá, se las aplica a los europeos también. Sí, a cada rato. A los europeos aceptaron 15% de aranceles a todos los productos europeos que entran en Estados Unidos porque tienen un tema de seguridad. Tienen el tema de la OTAN, de la guerra de Ucrania. Entonces, hay toda una mezcla de temas que hay. La editora en jefe de The Economist, justo cuando ganó Trump en una entrevista, dijo, las zonas más vulnerables son México y la Unión Europea por el nivel de dependencia. La Unión Europea en seguridad, México en economía. Y eso ha resultado. Claro. Eso ha resultado. Oye, ¿y cómo le ha resultado todo este asunto arancelario a Donald Trump en cuanto a la economía en Estados Unidos? Hay un artículo de Bloomberg justo el día de ayer que habla de esto. Va analizando cada uno de los aranceles, cómo están pegando. Una cosa es lo que anuncia Trump y otra cosa es la tasa efectiva de aranceles, ¿no? Ese es mucho menor de lo que de estos números estratosféricos. Pero porque no le ha resultado tan mal, ¿no? Pues empieza a verse en la inflación. Y hay un temor de que en los siguientes meses todavía se note más en la inflación. Hay otro tema. El precio del oro, que ha subido más de 38% en lo que va del año, no es casualidad. Lo que vemos es una desconfianza hacia el dólar. El dólar tiene su peor desempeño desde 1979 frente a la canasta de 7 monedas más importantes en el mundo. Su peor desempeño desde 1979, 46 años. Entonces, claro que esto nos habla pues de que hay nervios entre los inversionistas que están siendo cautelosos. El tema pues del comercio exterior depende de ciertas normas, claridad, para poder hacer inversiones a largo plazo. Cuando un buque sale de China con ciertos aranceles y llega a Estados Unidos con otro, pues los negocios empiezan a disminuir la inversión. Entonces lo vemos en el aumento del precio del oro, en la disminución de apetito por la inversión. La inflación permanece, o sea, sigue siendo un tema preocupante y yo creo que de eso depende el resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entonces ahí Trump le va a apostar. Es el dinero, ¿no? Viene esta semana, van a bajarle la tasa de interés a un 25 puntos base, sin duda esta semana bajará en Estados Unidos. Habrá quien diga que debería de ir por 50, van a ir por punto 25, me parece, salvo sorpresas.
Creo que eso buscará pues incentivar la economía de Estados Unidos, pero creo que todavía no están todos los resultados económicos. Ahora, en resultados geopolíticos, que también es otra dimensión, pues también no le ha salido muy bien la cosa, porque vimos a Modi, a Narendra Modi, el líder de la India, el primer ministro indio, placearse con los adversarios de Estados Unidos en la reunión de Tianjin, en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, organizada en el norte de China, hace un par de semanas. Cuando Estados Unidos durante años ha cortejado a la India para que sea el contrapeso a China en Asia. Bueno, pues India le dice, ¿me pones aranceles del 50% a mí? Pues yo tengo opciones. ¿Y qué pasa con Brasil? También va Trump y les dice, le vamos a poner 50% de aranceles y lo dice explícitamente, por los cargos políticos en contra de Jair Bolsonaro, ¿no? El expresidente brasileño. Brasil. Ni se les ocurra atacarlo. ¿Qué hace Brasil? No solamente no suelta los cargos, sino que lo lleva a la justicia y le dan 27 años de cárcel. Y celebran la semana pasada en Brasil el aniversario de la independencia, las fiestas patrias de Brasil, con el eslogan Brasil es de los brasileños. Y crece el apoyo para Lula, cuando lo que buscaba Estados Unidos era el apoyo a Jair Bolsonaro. Le salió fatal como movida diplomática. Le quitaron las visas a los jueces del caso, buscando que eso influyera. Pues le salió mal, porque hoy le ha pesado políticamente a Bolsonaro el apoyo de Trump, porque es visto por muchos brasileños como injerencia extranjera. Claro. Entonces no les ha salido muy bien. Oye, finalmente, el asesinato de Charlie Kirk, me gustaría que me dieras tu opinión al respecto. Sé que has estado aquí en la sala, pero qué cosa, ¿no? Sí, tremendo. Esto nos habla de una descomposición brutal, ¿no? Desde los años 70 del siglo pasado no veíamos un clima de violencia política en Estados Unidos como el que estamos viendo hoy. Es tremendo. Es tremendo. Y el hecho de que alguien sea asesinado por pensar diferente, no importa qué tan diferente sea a la manera que tenemos de pensar, arrebatarle la vida a alguien por la manera que piensa. Sí, no. Es brutal, pero nos habla del nivel de polarización. Y jóvenes. Y un día antes del 11 de septiembre. Un día antes del Día de la Reconciliación Estadounidense, porque si en algún momento ha habido unidad en Estados Unidos... Fue luego del 11. Fue luego de las Torres Gemelas. Esos años entre 2001 y 2003 hubo gran unidad, acuerdos bipartidistas, la cosa estadounidense, la Unión Nacional. Y ahora pasa el asesinato el 10 de septiembre, un día antes de la conmemoración del 11 de septiembre, y hoy vemos un país profundamente dividido, no solamente en lo político, en lo social, con todas las implicaciones que eso tiene para una sociedad. Y nosotros que también debemos verlo no nada más como algo que está sucediendo allá, sino como algo que puede afectar distintas sociedades, porque es un cáncer, digamos, y las redes sociales, la polarización, la circularidad del pensamiento, la tiktokización del espacio público, ¿no? O sea, que estamos debatiendo las cosas públicas en cajas de resonancia que te hacen ver que tú eres el que tiene la razón. No me gusta cómo piensas y pues ¿qué hago? Pues mejor te callo, ¿no? Y te mato. Edelman presenta un estudio de 27 países, si no mal recuerdo, en donde analiza pues cuál es la visión que se tiene de la empresa, del gobierno, de la sociedad civil, de las ONGs, y lo que identifica este año, y así le llama al estudio, es que la gente se siente agraviada en el mundo, que hay una crisis del agravio, que la gente se siente pues hecha a un lado, no considerada, pero que muchos, más del 50%, pues consideran que cuando hay algo que está mal, la violencia se puede justificar, ¿no? Y entonces, ¿a qué nivel de violencia estamos refiriéndonos? ¿Y cómo puede pasar una sociedad de eso a lo que se vive en Estados Unidos? Y con un presidente que, sin tener todavía el nombre del responsable del asesinato, sale a decir, esto es responsabilidad de la izquierda radical. Sí, no. Y luego la izquierda en México también. Estás viendo la crisis, tú tratas de unir, de hacer operación cicatriz, de calmar las aguas. No. Todo lo contrario. Parece que al contrario, le sirve ahora para atizar más de cara a las elecciones intermedias del año próximo, e instrumentalizar políticamente esta muerte, que es muy lamentable. Muy lamentable, independientemente de que uno pueda no estar de acuerdo. Charlie Kirk habría dicho varias veces que
Claudia Sheinbaum era más peligrosa para Estados Unidos que Putin, o que el Partido Comunista chino. Que la detestaba. Y bueno, es antimigrante totalmente, una agenda antiderechos. Por ejemplo, un gran crítico de Martin Luther King. Y Sí. él habría dicho que los negros, pues antes no estaban muy bien, pero ahora, pues que no son esclavos, cometen más ilícitos. Cosas realmente pues que pueden ser motivo porque de los mucha padres crítica. se van y que las familias no Ahora, uno puede estar afroamericanas son sin padre y sin la figura paterna y en fin. Pero bueno, ahora sí que Uno puede estar en desacuerdo pues con claro. algunas de sus posturas. También tenía posturas que me parecen atinadas, ¿no? No es que. Pero más allá de lo que uno podría pensar sobre su mentalidad, no puedes justificar que alguien le arranque la vida. Y luego viene el gobierno de Estados Unidos diciendo. Y viene el gobierno de Estados Unidos a decir, les quito las visas a los que estén atizando esto. Y me parece que es correcto, porque no podemos desde las redes sociales seguir atizando el odio y seguir justificando cosas de esta naturaleza. Sí, es brutal, ¿no? es brutal. ¿Cómo viste el grito? Primer grito de la presidenta. Pues mira, la verdad es que a mí me pareció bien. A mí me pareció bien, me gustó los simbolismos feministas, claramente, ¿no? El guiño de llamarle a Josefa Ortiz por su nombre de soltera, que fuera una escolta de puras mujeres, que no es de nadie, que fuera ella vestida de morado, ¿no? El color identificado. Que ya había habido escolta de puras mujeres. Ya había habido con Peña Nieto, pero que se haya repetido que sea de puras mujeres, que Palacio Nacional haya tenido luces moradas, que haya dicho el nombre de varias mujeres y haya hablado de las heroínas olvidadas de la revolución. A mí me pareció que el hecho de que no hablara de viva la 4T, como continuamente hacía López Obrador, pues fue una buena noticia, ¿no? Que no haya dicho viva la 4T, viva el segundo piso, viva la... Porque este es un evento nacional. Claro. Y volviendo al tema de la polarización, Para todos. estos símbolos debieran ser símbolos de unión. El grito es un grito por México, no por un partido político ni por un gobierno. Y podemos estar en desacuerdo con este gobierno, pero debiéramos estar orgullosos de nuestra historia y de nuestro labro patrio y de nuestro zócalo, ¿no? Pues entonces, es la ocasión, ¿no? Entonces creo que lo manejó bien. Bueno, hubo críticas, como siempre habrá. Pero fue sobria. Pero lo manejó bien, ¿no? me parece que lo manejó bien. Muy bien, Brenda. Pues muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Adela, por la invitación. Gracias, muchas gracias. Oigan, yo les recuerdo que esta entrevista con Brenda, pero la de Alberto, pero todos los contenidos que hacemos aquí en La Saga, ustedes los pueden escuchar también ahora en podcast. Estamos en todas las aplicaciones, en cualquiera donde ustedes escuchen podcast, ahí está. Podcast La Saga. Y ahí nos pueden seguir. Qué alegría es compartir buenas noticias. Y es que ahora, además de vernos y acompañarnos a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook, La Saga está en Spotify y Apple Podcast. Así es que ya no hay ningún pretexto para perderse algún episodio de cualquiera de nuestros contenidos. De Me lo dijo Adela, Saga Noticias, Pero los Ordinarios. Vamos,